Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a nuestra clase de Medio Social y Natural. Vamos a platicar de un tema muy interesante y muy bonito. Seguimos con la temática de los ecosistemas. Ya vimos que hay ecosistemas acuáticos, hay ecosistemas terrestres, ¿verdad? Y que ahí pues habitan distintas especies, tanto de animales como también de plantas, ¿verdad? Y distintos climas también. Pues hoy vamos a hablar sobre la organización de los seres vivos en los ecosistemas, por supuesto. Les tengo esta primera imagen que es de un pez payaso, lo pueden observar. Me recuerda a la película de Buscando a Nemo. Pues aquí está el pez payaso. Este lindo pececito de color anaranjado y amarillo vive en el ecosistema acuático. Es parte de, ay, se me cayó, de los arrecifes de coral. Aquí está, lo voy a pegar nuevamente. Pues aquí está, en los arrecifes de coral es donde habita el pez payaso, es parte de este ecosistema. Pues fíjense que les menciono este lindo animalito porque pues él tiene una función muy especial. Es parte del ecosistema acuático y él convive mucho con una especie muy venenosa que tiene tentáculos y se llama anémona de mar. El pez payaso, imagínense qué valientes son, porque ellos viven y están a la par de las anémonas de mar, a pesar de que ya son venenosas, y atacan a los demás peces del arrecife de coral. ¿Se imaginan eso? ¿Y por qué al pez payaso no lo atacan? Pues resulta que para las anémonas es beneficioso, porque este pez payaso pues las limpia, las libera de bacterias, entonces los ayuda, ¿verdad? Entonces son como quien dice amigos las anémonas y los peces payaso. Este es un dato curioso que les quería comentar antes de entrar de lleno a nuestro tema. Pues vamos a recordar que en un ecosistema habitan muchas especies, ¿verdad? Ya les dije, hay animalitos pequeños como insectos y hay animales grandes como los elefantes, por ejemplo, o los leones. Vamos a encontrar distintas especies y pues el ecosistema está organizado por estos distintos organismos. Primero les voy a mostrar aquí la imagen de una linda cebra. ¿Cuántas cebras ven en la imagen? Una, ¿verdad? Pues cuando nosotros observamos un animalito de un cierto ecosistema, lo vamos a llamar individuo. Este es un individuo que forma parte del ecosistema, ¿de acuerdo? Un individuo, recordémoslo, un individuo. Ahí está. Por ejemplo, si ustedes solo observan un pez payaso, sería también solo un individuo, ¿verdad? Este tiene un espacio en el que cohabita con otros seres. Y ya cuando son varias personas, varios individuos de esta misma especie que comparten el mismo ambiente, forman una población, ya cuando son más de una, ¿verdad? Aquí vemos ya que hay varias cebras, pues ellas serían ya entonces una población. Aquí es individuo y aquí es población. Recordémoslo, individuo, población. Individuo, población. Cuando ya son varios, constituyen ya entonces una población. Lo mismo pasaría con los seres humanos. Si solo es ustedes, por ejemplo, solo es uno el que está recibiendo la clase, entonces sería un individuo, pero ya, si están con su familia y amigos, ya es una población. Voy a dejar aquí a estos animalitos para mientras, que son parte de una población, de la población de cebras. ¿Y qué pasa entonces? Ellos son de la misma especie, ¿verdad? La población hace referencia a varios individuos de una misma especie. Pero entonces, ¿qué pasa si agrupamos a individuos de distinta especie, ya no solo cebras? Pues esto entonces se llamaría ahora comunidad, ya no individuo ni tampoco población, es comunidad. Hay elefante, hay jirafas, hay león, obviamente están las cebras, hay monitos, hay muchos animalitos. Ellos son entonces una comunidad. Es decir entonces, niños, que cuando observamos a un solo ser de una especie, estamos observando un individuo.
pero cuando este individuo está acompañado de otros de su misma especie, va a ser entonces una población, y cuando esta población se agrupa con de otros individuos de otras especies, sería entonces comunidad. Comunidad, que se les quede. Individuo, población, comunidad. Aquí, ¿qué observamos? Hay especies de distintas clases, ¿verdad? De distintas especies. Entonces decimos que es una comunidad. Hay de varias especies. Ahora bien, pues en una comunidad de seres vivos podemos observar también, ¿verdad?, que hay muchos recursos disponibles. Aquí hay tanto seres bióticos como seres abióticos, ¿verdad?, que tienen vida y que no la tienen. Por ejemplo, aquí podemos observar el suelo no tiene vida, ¿verdad?, es un ser abiótico y está en armonía o en conjunto con los seres bióticos, o sea, los que sí tienen vida. También les voy a platicar que dentro de nuestro ecosistema pues vamos a encontrar varios individuos de distintas especies y cada uno tiene su función. Y les voy a hablar entonces a raíz de esto acerca de las cadenas alimentarias. Vamos a hablar de alimentos, pero no de los que nosotros consumimos, sino cómo es que se alimentan los animalitos. Y es una cadena. Un individuo consume de otro individuo y así se va formando una cadena alimentaria. Vamos a ver aquí. Aquí observamos una plantita, ¿verdad? ¿La observan? Qué linda la plantita. Ella es un productor, significa que produce alimento, ¿verdad? Por ejemplo, si fuera un árbol de manzanas, produce fruta, ¿verdad? O puede ser quizás una plantita de espinacas y también es alimento, ¿verdad? Podemos imaginar que puede dar distintos frutos y son comestibles, tanto para personas como para animalitos. Entonces, el primer elemento de la cadena alimenticia sería el productor. Que se les quede, chicos. El primer elemento de la cadena alimenticia es el productor. Después viene el consumidor primario, que aquí tenemos el ejemplo de un caracolito, ¿verdad? Que él va a comer de esta plantita, sería el consumidor primario, o sea, el primero que va a consumir, ¿verdad?, de la plantita, consumidor primario. Después observamos al consumidor secundario y observamos allí un ave. El ave no se va a comer a la plantita, o sea, no es el segundo que se va a comer la plantita, no. Cuando habla del consumidor secundario es porque él se va a comer al consumidor primario. Así va la cadena, ¿de acuerdo? El productor, el consumidor primario, se come al productor, el consumidor secundario se come al consumidor primario, es decir, el pajarito se come el caracolito. Después tenemos aquí, ¿qué animalito es ese? Es un zorro, podríamos llamarle, ¿verdad? Pues él es el consumidor terciario. Adivinen a quién se va a comer el consumidor terciario. Se va a comer al ave, porque él come carne, ¿verdad? Se va a comer al ave, entonces sería el consumidor terciario. Vamos viendo, el consumidor terciario se come al consumidor secundario, el consumidor secundario se come al consumidor primario, el consumidor primario se come al productor. Y ahora vemos algo, que el consumidor terciario va a producir un descomponedor, es decir, su excremento sirve de abono para el productor y así entonces las plantitas crecen, ¿verdad? Sabemos que el abono de algunos animalitos sirve para que las plantitas florezcan, que crezcan sanas. Entonces, por eso se llama cadena alimenticia, porque todos contribuyen de alguna manera y este ciclo no termina, ¿verdad? Sigue funcionando. Es decir, que después de que el consumidor terciario se comió el consumidor secundario, pues él produce un descomponedor que sirve como abono para alimentar al productor. Entonces, ya vieron, el productor se alimenta del descomponedor del consumidor terciario y así va el ciclo. Otra vez el consumidor primario consume del productor, el consumidor secundario se come al consumidor primario, el consumidor terciario se come al consumidor secundario y este terciario produce un descomponedor que alimenta al
reproductor. Y así sigue el ciclo de vida de la cadena alimentaria de los seres vivos. Se da tanto en animalitos del ecosistema terrestre como también del ecosistema acuático. Es bastante extenso este tema, ¿verdad? Pero pues podemos observar aquí distintos animalitos o de distintas especies, ¿verdad? Tanto de un ecosistema acuático como de un ecosistema terrestre. Vamos a continuar hablando de los animalitos porque es tan extenso este tema, chicos. Voy a tratar de ir no tan despacio porque también el tiempo no nos alcanza, ¿verdad? Espero que me vayan comprendiendo. Veamos los distintos animalitos que tengo aquí en el pizarrón. Observemos. Voy a colocar un poquito de tape para que puedan verlos mejor porque estaban un poquito cortitas mis hojas. Observamos aquí, por ejemplo, ¿verdad? Las cebras. ¿Qué características observan en ellas? Tienen rayas, se parecen a los caballitos, ¿verdad? También. Esa es una característica que ellas tienen. Son algo de esa familia, como que fueran primas de los caballitos, podría ser, ¿verdad? Tendríamos que investigar. Ustedes deben de aprender también a ser niños investigadores. Si tienen una duda, busquen, pueden buscar en programas de televisión, o en videos, o en páginas web, ¿verdad? Bueno, continuemos observando. Estos animalitos tienen una piel rayada, y podemos ver que tienen una crin como los caballos, es decir, tienen así un pelo muy bonito, ¿verdad? No es como el nuestro, pero sí tienen. Podemos observar, por ejemplo, aquí el caracol tiene una pequeña caparazón y es bastante vigoso, ¿verdad? Observamos el ave, tiene plumas, tiene un pico. Observamos los pececitos, ellos tienen escamas y también tienen aletas para poder nadar. Pues todas estas son características de los animales que nosotros podemos observar. Y también pues vamos a ver algo, que todos estos animalitos nos proveen un beneficio a los seres humanos. Dios los creó con ese propósito también, ¿verdad? Por ejemplo, pues hay algunos elefantes que los utilizan en otros países como medio de transporte, ¿verdad? Y ahí van las personas montadas en los elefantes, que también a veces los utilizan en circos, aunque ese trabajo no es tan lindo. Bueno, vamos a continuar viendo también, por ejemplo, los camellos también los utilizan para transportarse en algunos lugares. Los pececitos, algunos son comestibles, ¿verdad? Entonces nos alimentan. Cada animal tiene una función muy importante y nos ayudan. Entonces es momento de que reflexionemos. Si cada animalito tiene una función, si nos sirven o nos son de utilidad, debemos aprender también a cuidarlos, a quererlos. Dios ordenó a Adán y a Eva que cuidaran de los animales, que los gobernaran, pero también que los cuidaran. Nosotros debemos hacer lo mismo como criaturas hechas por Dios, cuidarlos, ¿verdad? Evitar la pesca así muy desenfrenada de los pececitos, porque nos vamos a quedar sin esta especie. También caza de animales, no, eso no debemos de cazar animales, ni contaminar los ríos o los lagos, porque toda esta contaminación va a dar al mar, ¿verdad? Y los peces ya no tienen un ecosistema limpio, su casa ya no está limpia. También, ¿verdad? Las selvas, que muchas veces los seres humanos han ingresado a ellas y han hecho muchos destrozos. Debemos recordar siempre de cuidar los ecosistemas que hay en nuestra región. Bueno, mis niños, gracias por su atención. Yo sé que estuvo un poquito extensa la clase, pero espero que haya quedado claro todo. Les voy a enviar la hoja de trabajo. Deben transcribir el contenido de su cuaderno de medio social y natural y también realizar ahí unos pequeños ejercicios. Que Dios los bendiga y hasta la próxima clase.